¿Qué es la norma técnica colombiana 5613? Para los estudiantes, profesores, investigadores y estudiosos de algún tema o autores en general, es importante contar con un instrumento de normalización que les sirva para formular las citas dentro del texto y para presentar las referencias en la escritura de artículos científicos, trabajos de grado, tesis, monografías, informes y otros tipos de publicaciones. Esta norma es esencial para la elaboración de trabajos, ya que ofrece a la comunidad académica la posibilidad de recuperar, analizar y evaluar las fuentes citadas por el autor. Objeto. Esta norma especifica los elementos y su orden en las referencias bibliográficas de las fuentes consultadas para la elaboración de documentos. La norma está dirigida a autores, editores y usuarios en general, que compilan referencias para una bibliografía, incluyen citas en el texto correspondiente y referencias al material publicado, tanto en forma impresa como no impresa. Referencias normativas. Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicación de este documento normativo. Para referencias fechadas se aplica únicamente la edición citada. Para referencias no fechadas se aplica la última edición del documento normativo referenciado. NTC 1034-1993. Documentación. Elementos de datos y formatos de intercambio de información, representación. De fecha y tiempos. NTC 4490. Referencias de documentales para fuentes de información electrónicas. Autor. El primer elemento de una referencia bibliográfica es el autor. Se considera autor el individuo autor personal o la entidad de los contenidos intelectuales de la fuente documental en cualquier forma de registro. Autor personal. El nombre del autor personal se cita en forma invertida. Primero él, en letra mayúscula sostenida, separada por una coma, de escrito con mayúscula inicial y seguido por un punto. Se debe respetar la ortografía presentada en la fuente. Autor corporativo. Se considera autor corporativo la entidad que se responsabiliza por un trabajo o cuando expresa en una obra el pensamiento institucional. Son autores corporativos las instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, las asociaciones o sociedades, las instituciones académicas, las organizaciones internacionales y las organizaciones privadas. Título y subtítulo. El título es la palabra o la frase con cual el autor denomina e identifica un documento o cada uno de los temas, divisiones o subdivisiones de un escrito o una publicación y que a menudo lo distingue de otro documento. Título. El título debe transcribirse tal como aparece en la publicación. Los signos ortográficos que acompañan a una letra para distinguirla fonéticamente se deben reproducir tal como se usan en el idioma original. Datos de publicación, pie de imprenta. Los detalles relativos a la publicación de un documento se harán constar en el siguiente orden: lugar, editor y año. Lugar. El lugar de la publicación debe darse como aparece en la fuente. Si se desconoce el lugar de la publicación, la abreviatura latina de SL debe aparecer entre paréntesis cuadrados. Editor. La organización o persona que aparece en forma destacada en la fuente consultada como responsable por la publicación debe citarse. Si se desconoce el editor o su equivalente, la abreviatura. Fecha. En general, se registra el año de publicación tal como aparece en la fuente, con numeración arábiga. Para algunas clases de fuentes, tales como periódicos, patentes, imágenes de televisión, transmisiones radiales, entre otras, el día, el mes y algunas veces numeración, paginación y extensión. Consiste en registrar la extensión o partes de la fuente consultada. El número total de páginas se menciona seguido de la letra P. Presentación de referencias bibliográficas. Tesis y trabajos de grado. Las referencias de la tesis y los trabajos de grado publicadas tienen que seguir el modelo de los libros, pero es importante indicar la institución en que se han presentado. El esquema es el siguiente: autor de la tesis, título de la tesis, mención o grado al que se opta, lugar de publicación, institución académica en que se presenta, año y paginación. Informe científico o técnico.
Los informes científicos o técnicos se tratan como un libro, pero es importante mencionar siempre que se tenga la colección o número del informe o ambos, autor personal o institucional, título, pie de imprenta, lugar de publicación, nombre del editor, año de publicación, paginación, número de los volúmenes y tomos. Si se trata de ambos con más de un volumen, se debe indicar el número del volumen sin mencionar la paginación, número o serie identificativa del informe. Capítulos o partes del libro escrito por el autor del libro. Autor del capítulo, título del capítulo, en subrayado y seguido de 2 puntos. Título del libro, número de la edición, diferente de la primera. Pie de imprenta, lugar de publicación, nombre del editor, año de publicación y paginación del capítulo. Cita indirecta. La cita indirecta hace mención a las ideas de un autor con las palabras de quien escribe, aparece dentro del texto, no lleva comillas y el número correspondiente se escribe después del apellido del autor y antes de citar su idea. Cita directa breve. Se considera cita directa breve la que ocupa desde una palabra hasta 6 renglones, se resalta entre comillas y el número al final de las comillas que identifica la fuente bibliográfica de donde fue tomado o extraído dicho término o Cita directa extensa. Cuando la cita ocupa más de 6 renglones, se presenta con una sangría en ambos extremos de 4 a 5 espacios y con un interlineado sencillo. El tamaño de fuente debe ser un punto menos que el texto corriente, no lleva comillas y el número consecutivo se escribe al final. Cita de cita. Cuando no se tiene a la mano ni se consultó el texto original, pero este fue citado por otro autor, se debe referenciar el primero en otra forma completa o con todos los datos posibles, seguido de la frase creado por y la referencia completa del texto consultado.